Hola, buenos días. Soy Judith Díaz Garcés, la profesora del Máster de Marketing Digital de CIPSA. Hoy vamos a hacer la Masterclass especial Startups Unicornio o Startups o los tips que funcionan en que tienen éxito las startups más conocidas del mundo y que se basan en tecnologías y que han tenido éxito para proyectos de todo tipo. Entonces vamos a empezar un poquito con lo que son los conceptos de qué es una startup, para qué sirve y tal. Y luego pues vamos a ir... hola Janela, ¿qué tal? Buen día. Vamos a explicar esto y luego un poco... Vale, Jordi, gracias. Estamos aquí en YouTube, en directo y en Instagram. ¿Vale? Los conceptos. Estamos en la serie de Masterclass de 2022 especial Stop Spam, no hacer anuncios de ventas, sino crear contenidos de valor, que ese es el objetivo de todo el marketing y el inbound marketing, la estrategia de inbound marketing que hacemos aquí en CIPSA, dentro del máster de marketing de CIPSA, ¿no? En Barcelona y en Bilbao. Entonces, bueno, reconocer que es una startup, ¿no? Una startup es una empresa tecnológica que está relacionada con una aplicación de móvil, una web app que puedes acceder desde el móvil, desde el ordenador, una tablet. Hola, ¿qué tal, Gemma? Buen día. Y esa aplicación pues te da unos servicios que antes hacías de forma analógica y que mejora el servicio y bueno, pues en principio tiene mucha accesibilidad. Buenos días, ¿qué tal, Susana? Bueno, entonces estas startups, si en 10 años llegan a un valor de más de 1.000 millones de dólares, pues serían startups unicornio, ¿no? Entonces sería un poco el concepto, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que para crear este tipo de startups básicamente no es que tengamos que tener mucho dinero ni una idea súper innovadora que no existiera hasta ahora, ni tampoco muchísimo tiempo. Simplemente hay que crear un concepto alternativo a una idea que ya funcione en el mercado actualmente, ¿no? Ahora lo iremos analizando poco a poco para que se entienda, ¿no? Y que la base de estas startups básicamente es tener un equipo de trabajadores talentosos, o sea, traen el talento y este equipo que esté motivado, ¿vale? O sea, que estas personas pues tengan beneficios sociales o beneficios que le promueven tener ese talento en marcha y activo, ¿no? Proactivo. Porque a veces también tenemos... Hola Mónica, ¿qué tal en YouTube? Buenos días, ¿qué tal? La idea es que los negocios, al final, pues detrás de los negocios, de las marcas, de las redes sociales, de la web, hay personas trabajando, ¿no? Y una buena web o una comunicación siempre pues lleva detrás un profesional que está motivado, que tiene ganas de trabajar cada día, de hacerlo mejor y un equipo de trabajo que se motiva unos a otros, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, si es una persona que es autónoma o que trabaja sola, es básico estar motivado y que cada día se levante con fuerzas para trabajar, ¿no? El otro día Janela me decía que está haciendo el plan de marketing para su proyecto, pero que a veces le falta la motivación o el objetivo, tal, y es básico, ¿no? A veces no es tanto pensar en el final del proyecto, sino ir haciendo cada día un poco, ¿no? Y tener un buen plan de trabajo. Para eso es imprescindible también tener un buen plan de marketing digital y omnicanal y una estrategia de marketing creativo, ¿no? Porque también otra cosa que tienen en común todas estas startups, que ahora iremos desglosando, es tener un buen nombre de marca, recordable, ¿no? Por ejemplo, si decimos una startup, ¿no? Pues nos sale Canva, a lo mejor Netflix, podríamos pensar que es una startup, Filming, ¿no? Aplicaciones de este tipo, Globo, Wallapop, ¿no? Pues Airbnb, pues sí, son startups unicornio y que tienen en común, pues que tienen un nombre que lo podemos recordar fácilmente, incluso su imagen corporativa, su color corporativo es fácil de recordar, ¿no? O sea que no nos cuesta mucho. Eso es porque han hecho grandes estrategias de comunicación creativa que ha hecho que llegue a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo reconozcamos ese nombre y ese servicio y esa aplicación de móvil, por ejemplo. WhatsApp también en su día era una startup unicornio, ¿no? Que la compró Facebook.
La cuestión es eso, ¿no? Conceptos que sean fáciles de recordar y que al final la idea que hacen es algo que ya funcionaba en su momento, hacen una alternativa como más optimizada, como más inteligente y más fácil de utilizar. Por ejemplo, en su día, WhatsApp mismo, ¿no? Ya habían aplicaciones de mensajería, pero esta es la que coló y caló en la sociedad y todo el mundo utiliza, ¿no? Por ejemplo, una aplicación similar sería Google, ¿no? Porque antes de Google había más buscadores, de hecho actualmente hay más, pero todo el mundo pues usamos esa y es la que es una de las empresas más importantes del mundo, ¿no? Está Apple, Google y, bueno, y Amazon, y son las empresas más importantes del mundo, ¿no? Entonces, son al final proyectos o empresas o negocios que hacen un servicio que llega a muchos usuarios. Y cuantos más usuarios tienen, más se expande el negocio, ¿vale? O sea, y los costes no aumentan, que también es muy importante. Bueno, ahora haremos analizando esto, ¿no? Entonces, una startup básicamente es una empresa emergente de alto componente tecnológico con grandes posibilidades de crecimiento. O sea, la base también de una startup es que puede crecer, que no es una empresa que está limitada por el espacio o por el tiempo, y por lo general está respaldada por una idea innovadora pero alternativa, ¿no? Que cambia el paradigma de ese sector, de ese mercado, ¿no? Por ejemplo, hay tipos de startups que son más de servicios personalizados, tipo que seleccionan un buyer persona. Por ejemplo, sería Sleepwatch, que es una aplicación que es para madres, para cuidar a sus hijos, ¿no? Y es, pues, por ejemplo, una aplicación que pone ayuda directa en persona para los bebés, ¿no? Desde que nacen, acompañan en el embarazo y luego cuando, pues todas las fases del bebé, ¿no? Luego vendría la aplicación, por ejemplo, que son más a nivel global, que sería otro ámbito, que es Canva, por ejemplo, que es una alternativa a Photoshop, ¿no? Y cada vez está compitiendo más al mismo nivel, ¿no? Aunque evidentemente Photoshop es la aplicación de diseño. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fermín. ¿Qué tal? La cuestión es que es una aplicación que es gratuita, de acceso general, puedes diseñar ahí pues imágenes, vídeos y tal. Y todo esto, antes para poder hacerlo tendrías que tener contratado la aplicación de Photoshop o diferentes de Adobe, ¿no? Y entonces ahora de forma gratuita pues puedes acceder un poco a hacer todo este tipo de diseño gráfico, ¿no? También hay aplicaciones paralelas a Canva que complementan lo que no puedes hacer en Canva, por ejemplo, de forma gratuita. Y de hecho la misma marca Adobe ha sacado otra aplicación parecida a Canva donde puedes hacer lo mismo que haces en Canva, incluso cambiar de formato gratuita, ¿no? Que la puedes obtener simplemente con registrándote en Adobe en la web, ¿vale? Y por ejemplo otras aplicaciones de este tipo sería Buddy, que es una aplicación para alquilar habitaciones, que pues en su momento habían otras que ya se utilizaron en su día, pero o se han ido muriendo en el tiempo, o bueno, pues ahora actualmente es una aplicación creada en Barcelona, se implementó en Barcelona y funcionó bien, y ahora se está expandiendo a nivel internacional en todas las ciudades, ¿no? Otra característica que tienen las startups unicornio es que se pueden expandir en cualquier zona del mundo sin muchos problemas, replicando el mismo modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, la aplicación eToro o de ese tipo, que son wallets o fintech, ¿no? Aplicaciones para invertir, ¿no? Y también para gestionar las cuentas bancarias que podamos tener. Pues también al final todas tienen en común que simplifican un servicio, por ejemplo en este caso eToro de finanzas, y los unifica todos en un sitio y te van dando recomendaciones para invertir y tal. Bueno, la idea es que todo el mundo podríamos montar una startup, solo necesitamos un buen equipo de trabajo. Y así que básicamente lo que necesitamos es una idea de un negocio que ya exista y hacerla de otra manera más optimizada, ¿no?
reduciendo costes, reduciendo intermediarios, sobre todo normalmente, y detectando una demanda, una necesidad de un público latente y darle una solución mediante la tecnología, ¿no? Entonces luego se recomienda hacer un estudio de mercado del sector, de la demanda, la competencia que pueda haber, directa o indirecta, y delimitar el público, ¿no? El buyer persona. Por ejemplo, la aplicación esta para madres que necesitan atención inmediata o padres para sus bebés, pues tener una solución directa y rápida, ¿no? Con un pediatra o personas que están relacionadas con los hijos, ¿no? Entonces, si tú te centras en un público muy concreto que tiene una demanda concreta, pues puedes darle ese servicio, ¿no? Luego comparten tener una buena marca, una buena imagen corporativa, unos valores win-win que mejoren un poco la sociedad, que dan ayuda, ¿no? Y que en general pues tengan una misión ética coherente con la sociedad de mejora de la sociedad, ¿no? Y que transmitan al menos esos valores, ¿no? De forma transparente, lo más transparente posible. Entonces forman equipos de trabajo que normalmente pues todo el mundo es muy competente, ¿no? Más que competitivo, y por ejemplo pues normalmente tienen un diseñador web, un diseñador de gráfico o diseñadora, personas de comunicación, y es un equipo más de marketing que de otra cosa, ¿no? Porque es la comunicación en lo que se basa estos proyectos. Y luego se basan también para atraer clientes en el networking, ¿no? Hacen un cliente o varios clientes así en formato de reclutación y los ponen de modelo para el resto, ¿no? El lanzamiento de diferentes tipos de lanzamiento de startups también podríamos hacer una masterclass infinita, porque hay muchos ejemplos, pero lo que suelen hacer es hacer esto, networking, ¿no? Ir a sitios donde hay y hacer una prueba o un testeo en grupos de estos tipos de apps y testearlas, ¿no? Y testearlas y ponerlas en práctica y ir mejorando las aplicaciones en sí, ¿no? Entonces, los sectores donde más funcionan estos tipos de startups es en recursos humanos y servicios para empresas. Por ejemplo, todo lo que es el área de legal también tiene muchas aplicaciones de este tipo que funcionan. También de contabilidad y cosas así, pues por ejemplo, aplicaciones para optimizar lo que hemos dicho, ¿no? Todo lo que son las cuentas bancarias, las inversiones y tal. Luego también aplicaciones de energía para ahorrar energía, sobre todo ahora que ha subido la factura de la luz, pues todo el mundo intenta ahorrar al máximo, cambiar las bombillas, todo esto también funciona. Sí, también a nivel doméstico, pero también a nivel empresa, ¿no? Porque hay muchas empresas que tienen la energía contratada de una manera que si se pasan de una cantidad tienen que pagar casi el doble. Entonces tienen estas aplicaciones que les van diciendo en todo momento la energía que gastan en cada momento para optimizar, ¿no? Y también los costes de producción y tal. Luego también el sector de los videojuegos, por ejemplo, entretenimiento, pues también serían incluso las series, ¿no? Hay muchas aplicaciones de este tipo, de bajo demanda, por ejemplo, que es lo que se está llevando ahora más, ¿no? Hacia dónde va el futuro este tipo de contenidos, de videojuegos, entretenimiento. Y también hay aplicaciones de este tipo en sectores como el real estate, que para negocios de compra y venta de edificios, de naves, de industriales, de oficinas. También en el ámbito educativo y todo lo que sea la formación. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, para aprender inglés, Duolingo, no sé si conocéis, que es una aplicación para aprender idiomas, que está bien, pues para practicar y tal, es interesante, ¿no? También fue una startup en su momento. Luego, aplicaciones startup de logística, de transporte tipo Globo, ¿no? Healthcare para salud, para llevar contabilidad de tu menstruación, por ejemplo, gente que quiere saber
para estar fértil, para tener hijos también, o las aplicaciones de salud de los relojes digitales, ¿no? Que te cuentan los pasos, todo esto tiene mucha demanda. También para hacer dietas, ¿no? Para seguimiento de nutrición, de dietas, de alimentación. Por ejemplo, hay una que se llama Food Map, ¿no? Que tengo una reseña hecha en mi web y tiene mucho interés, la verdad. Es una de de los artículos de mi web que tiene más visitas. Y luego pues también retail, e-commerce, al por menor, ¿no? Tiendas online de todo tipo, de ropa, zapatos, todo esto, que cada vez cuanto más personalizadas estén, más venden. O sea, por ejemplo, si te gusta una temática en concreto, suele ser lo que mejor funciona, ¿no? Porque antes era como muy genérico, pero ahora cada vez las personas buscan productos más personalizados o de un gusto específico, ¿no? Luego también aplicaciones de viajes, todo lo que sea de ocio, tipo viaje, restaurantes, ¿no? De ir a comer y tal, probar, reviews como Booking, por ejemplo, ¿no? De reservas. Entonces, lo que utilizan más estas aplicaciones, por ejemplo, es la inteligencia artificial para respuestas automáticas, automatizar todo al máximo, por ejemplo, con tiendas online, ¿no? Que una tienda online no tiene por qué ser solo de ropa o productos de retail, ¿no? Por ejemplo, una escuela que vende cursos también es una tienda online, lo montas y se venden automáticamente, ¿no? Y cobras y cursos. Todo eso se puede automatizar. Entre la gente en la web, contrata el curso y ya lo hace. O sea, está todo. Cuantos más vendas, pues más dinero cobras, ¿no? Por ejemplo, y es un infoproducto, ¿no? Que se llama, como cursos o formaciones, así, ¿no? Que ya están todo montado en vídeos o documentos y genera, pues es un producto, ¿no? Luego, claro, si quieres tutorías personalizadas, todo esto, pues normalmente se cobra aparte y tal. O si quieres el título, pues se cobra aparte también. Una cosa es querer aprenderlo, otra es querer tener el título, ¿sabes? Hay que detectar las diferentes necesidades, ¿no? Entonces también todo lo que sea de biotecnología relacionado con la salud, que un control geolocalización, por ejemplo, son las tecnologías que desarrollan estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, servicios médicos inmediatos, ¿no? Teleasistencia virtual, que también podría ser alguien que hace incluso psicología o coach, ¿no? Que tienen seguimiento continuado de las personas. Entrega robótica, por ejemplo, eso es lo que vendrá en los próximos años, ¿no? Entrega a domicilio mediante drones, ¿no? Que ahora parece algo inalcanzable, pero seguramente que será bastante rápido la implementación porque se ahorrará mucha energía, abaratará costes y tal. Y bueno, pues todo eso se puede organizar de tal manera que todo pues ahorra tiempo y dinero. Y en lo que se tiene que invertir más es en seguir formando a los trabajadores para que tengan ideas, para que estén motivados y cada día tengan mejores ideas o aprovechen más todo el tiempo, ¿no? Y la energía. Entonces, todo esto es en base a que los hábitos nuestros hábitos han cambiado, ya hemos cambiado las personas, somos smart consumer, ¿no? Somos clientes o personas que consumimos de forma más inteligente. Antes de ir a comprar un producto o de consumir, pues hacemos una investigación previa, ¿no? Y entonces buscamos estas maneras que nos simplifiquen la vida, que nos ayuden a mejorar el día a día, que nos faciliten cada proceso, ¿no? Y que aparte si nos aportan beneficios extra, pues mejor, ¿no? Y todo lo que está relacionado con nuevas tecnologías, además, pues a la gente le parece interesante solo por lo que supone investigarlo, ¿no? Y la experiencia está digitalizada, de que todo vaya más automatizado. Por ejemplo, Alexa, ¿no? Que no es una cosa muy necesaria, pero a la gente le gusta, pues
comprarlo para probarlo, ¿no? O simplemente para ver qué tal, ¿no? Y a lo mejor luego ya no lo usan, ¿no? Pero sí que esto de las nuevas tecnologías siempre nos llama la atención, ¿no? A las personas en general. La cuestión es que cada cosa de estos tipos de avances tecnológicos se adaptan para que la experiencia de las personas sea consumiendo, comprando, cada vez sea más personalizada e inteligente, o al menos lo parezca, ¿no? Que parezca que está más adaptada a las personas. Entonces también hay que entender que las startups se basan siempre sobre todo en un público así, ¿no? O sea, que está en una sociedad civilizada, en ciudades bastante pobladas, ¿no? Y se suele lanzar y funciona a ese nivel, o sea, que funciona más en Barcelona y Madrid, por ejemplo, que no en poblaciones pequeñas, aunque también, ¿no? Pero sería un enfoque inicial para empezar, por ejemplo, si quisieras empezar un proyecto, ¿no? O pensar una solución que ya exista para aplicarla a pueblos, ¿no? Por ejemplo, una aplicación veterinaria, ¿no? Que puedas llamar para que venga a hacer las herraduras de los caballos o yo qué sé, ¿no? Servicios para las zonas donde vivas, si son poblaciones, pues en poblaciones, ¿no? La cuestión es esa, que solucionan problemas de forma más inteligente y siempre apuntan a expandirse, al crecimiento, ¿no? Lo que sea la escalabilidad, que siempre es una cosa que es fácil que haya más usuarios y que cuanto haya más usuarios, más beneficios tienen o tal, ¿no? Y eso sería la escalabilidad, ¿no? Y son también aplicaciones o ideas dinámicas, o sea, que se van adaptando y van optimizándose, ¿no? Por ejemplo, Google al principio tenía unos servicios, luego ha ido adaptándose, o por ejemplo Instagram o WhatsApp, ¿no? Van optimizando o añadiendo cosas, ¿no? En el tiempo. También una de las tips que tienen en común es que son independientes, ¿no? O sea, son marcas que se ven que no dependen de nada más, ¿no? O sea, que no tienen una marca más grande, que a lo mejor sí que hacen un equipo, pero que igualmente tú la percibes como algo único, ¿no? Por ejemplo, Instagram, aunque sea del grupo Facebook, WhatsApp, se percibe como un concepto aparte, ¿no? También es importante entender que todo esto al final busca ser un modelo sostenible de empresa, ¿no? No crecer exponencialmente, sino crecer ecológicamente, ¿no? O sea, quizás no tener tantísimos trabajadores, pero sí que tener los que estén pues felices, motivados y que sea factible, ¿no? Porque al final si vemos grandes marcas, grandes empresas y vemos su historia, que todas han empezado de cero, ¿no? Por ejemplo, Apple, ¿no? Con Steve Jobs, lo que le llevó al éxito es tener un equipo de trabajo, porque él, por ejemplo, no era programador ni nada, simplemente tenía las ideas y encontraba a las personas que le ayudaban a realizarlas, ¿no? Y eso es el objetivo que se tiene que tener, ¿no? Porque al final, si no tuviera el equipo ese que le hubiera ayudado a producir eso, pues da igual que tengas las ideas muy buenas, ¿no? Es como si eres músico y tienes buenas ideas de canciones, pero no sabes tocar instrumentos o no sabes cantar, ¿no? Puedes hacerlo adaptado a tu estilo, como por ejemplo hace los Estopa, ¿no? Que tampoco cantan muy bien, pero bueno, lo han hecho a su ritmo, ¿no? Y eso también son ideas tipo startup, ¿no? Porque al final las canciones todas más o menos son lo mismo, o los libros, ¿no? Las ideas de libros o ideas de series o películas, al final siguen siempre un mismo guión parecido, ¿no? De hecho hay un libro que explica que todas las series y todas las películas siguen los mismos guiones, ¿no? Los mismos patrones. Así que no hay que inventar nada nuevo, ¿no? Simplemente mejorar el servicio. O Wallapop, que es una tienda online de segunda mano, ¿no? Que en su momento, pues antes aquí en España, por ejemplo, era segundomano.com, ¿no? Pues hicieron otra versión con otro nombre más smart, que se llama, pues por ejemplo, Wallapop, y tuvo éxito, ¿no? Pero al final es un servicio que se ha hecho toda la vida en persona. Antes se hacía por Loquo o varias otras aplicaciones, por eBay,
también se utilizaba para vender cosas de segunda mano y ahora es Wallapop. Tampoco es que hayan inventado nada, ¿no? Sino que lo han sabido comunicar de forma correcta y creativa. Entonces sí que se basan en que rompen un poco el patrón, ¿no? Y que esas nuevas soluciones son como fáciles de entender y accesibles a todo el mundo. O sea, mi madre, que a lo mejor, mi madre por ejemplo, ¿no? Pero una persona que no sepa mucho de informática ni de aplicaciones podría usar fácilmente Wallapop, ¿no? Quizás no está enfocada en que la use este tipo de personas, pero si la quiere usar podría usarla fácilmente, porque el UXUI, el diseño de la aplicación, es muy sencillo. Como decíamos la semana pasada en la otra masterclass, en 3 clics puedes publicar un producto en Wallapop para venderlo, o en 3 clics puedes encontrar algo para comprarlo. También es verdad, ¿no? O sea, tiene todo un servicio optimizado al máximo. Bueno, por ejemplo, hay aplicaciones como Cabify que también pues, no inventan nada nuevo, inventan el taxi de toda la vida. Lo único que lo optimizan como una alternativa smart, inteligente al taxi. Entonces, ¿qué hacen? Pues tienen la aplicación de geolocalización que te dice dónde están los Cabify, o puedes hacerlo, puedes quedar con antelación a una hora y suelen ser puntuales, ¿no? Y también pues personalizar el servicio, ¿no? Y puedes cerrar el precio con antelación, también es importante eso, ¿no? Porque hay ciudades que ibas y, por ejemplo, yo una vez que fui a Berlín, pues claro, tú vas vendido, ¿no? Al taxista, pues es el precio que te diga, tú que sabes lo que vale, ¿no? En cambio, si tú vas con el Cabify, puedes comparar y ver varios precios, ¿no? Entonces te ahorras el timo este que puede suceder en según qué lugares, ¿no? Y además, pues beneficios extra, como que te regalan una botella de agua, que está limpio el coche, ¿no? Y tal. Otro ejemplo es Job & Talent, que es una aplicación de ofertas de empleo rápidas, ¿no? Sobre todo enfocada a servicios como la hostelería, ¿no? Que tienen rotación rápida de trabajadores, o necesidades puntuales que tienen más necesidad de trabajadores, entonces pueden contratar a gente puntualmente que necesiten, ¿no? O por ejemplo, yo digo por ejemplo, ¿no? Pero temas de marketing, por ejemplo, que necesiten gente para atender extra las redes sociales en verano, por ejemplo, ¿no? O gente más tipo estudiantes, ¿no? Los tips en común que tienen las startups estas en unicornios, que ofrecen eso, soluciones alternativas e inteligentes, trabajan muy bien la comunicación digital de forma creativa. Luego, por ejemplo, si vemos sus campañas en redes sociales, suelen ser muy actuales, interactivas, son así tipo divertidas, ¿no? Y que motivan y atraen al talento, ¿no? Y a los equipos de trabajo. También es importante que están enfocadas a largo plazo, ¿no? No es una cosa que digas, mira, vas a entrar hoy y mañana ya va a pasar de moda. Sí que puede ser que las aplicaciones en sí pueden pasar de moda. Por ejemplo, ahora mismo Facebook está pasando de moda, ¿no? Pero depende cómo lo trabajen esto, si ponen cosas nuevas y tal, podría resurgir, porque además es la aplicación con más usuarios del mundo, ¿no? O sea, nunca sabe, pero sí que sabes que esa empresa, aunque a que Facebook deje de funcionar, sí que tiene trabajo para largo tiempo, ¿no? No es una cosa que se vaya a caducar mañana. Por ejemplo, Wallapop, sabes que aunque sea una cosa nueva y tal, tiene como un enfoque que es de la durabilidad, ¿no? Si hacen bien su trabajo, durará muchísimo tiempo. O, por ejemplo, Cabify también, pues sí, ves que es una idea de negocio, un proyecto que puede perdurar en el tiempo, ¿no? Y eso también atrae al talento, ¿no? Porque si tú vas a trabajar a un sitio y quieres pues un poco de tranquilidad, o sea, un sitio que te motive por el trabajo que sea en sí creativo y que te ayude a ti a desarrollarte como profesional, y además que veas futuro, ¿no? Allí para trabajar. Inversión de una startup, average. Hola Gemma, ¿qué tal? Inversión inicial de una startup. Eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta, que es interesante, porque para hacer una startup, que es una de las cosas que
que han salido últimamente varias polémicas, que lo había dejado para el final, pero bueno, lo voy a explicar ya. Pues por ejemplo, han salido varias polémicas de unos ex periodistas de Estados Unidos que decían que muchas startups eran un bulo, ¿no? Que eran falsas. ¿Por qué? Porque muchas las hacían para captar inversores y estafarlos, un poco como hacen con el blockchain o con el Bitcoin, ¿no? Con las monedas digitales. Porque ¿qué hacían? Hacían una startup que parecía así algo que va a triunfar, solamente hacían la web y tal, la aplicación, contrataban a gente, contrataban las oficinas y entonces las sacaban al mercado y entonces los inversores pues invertían, ¿no? Y luego al cabo de 6 meses pues iban se desaparecía el negocio como como que no había triunfado, ¿no? Entonces han descubierto que muchas de estas startups eran una estafa directamente, estaban creadas para captar esas inversiones iniciales. ¿Con eso qué quiere decirte? Que si tú creas una startup, simplemente tienes que registrar la idea, registrar la marca, que vale unos 300 euros, y luego pues más 90 euros de registrarte como propietario, pues ponemos unos 400 euros, ¿vale? Eso sí que tendremos que invertirlo, ¿no? Porque si no, nos pueden quitar la idea. Y entonces luego hacer el proyecto sin desarrollar la aplicación ni nada, o la web o lo que sea necesario. Y entonces entras en unas fórmulas que entras en concursos de inversión, ¿no? Y hay tantísima gente que quiere invertir en esas ideas que hay como cola, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí recomiendo en Barcelona ir a Barcelona Activa, por ejemplo, que te pueden asesorar en este sentido. También hay la Asociación Española de Startups, pero también hay asociaciones europeas. Si sabemos inglés ahí bien, pues mejor ir directamente a Business Angels, que se llaman, pero también hay aplicaciones, hay startups dedicadas a hacer startups, pero en Barcelona Activa yo creo que es el mejor sitio, ¿no? En Madrid exactamente no sé dónde está, pero también un modelo de ejemplo parecido. Entonces, el problema no es el dinero, porque hay tantísima gente que quiere invertir en estas cosas, que es hacer el proyecto, presentarlo, y si tiene cara y ojos, que es hacer un plan de marketing digital, pues seguramente que encuentres inversión inicial para ponerlo en marcha, que es hacer una web, una aplicación, pues serían unos 50.000 euros mínimo, más o menos. Como arreglar una casa por dentro, más o menos el presupuesto. La cocina y el lavabo y el suelo, ¿no? Pues bueno, que eso es fácilmente que te den también un crédito si quisieras, ¿no? O sea, para proyectos de este tipo dan créditos fácilmente también. La idea es eso, que tú tienes que ir al banco con la idea registrada para que no te la robe el banco también, y el plan de marketing de cómo lo vas a desarrollar el negocio. Y entonces en Barcelona Activa lo que suelen hacer es ayudarte a buscar esa primera inversión inicial, ¿no? Para desarrollarlo, incluso ponerte en contacto con equipos de trabajo, con gente que ya haya hecho aplicaciones, por ejemplo, y tal. Pero bueno, la idea es que tendrías que el plan de trabajo del primer año, 3 años, lo tendrías que desarrollar tú, ¿vale? Otra cosa que buscan los profesionales actualmente para detectar qué es talentos que la empresa le puede interesar es el tema de ser un buen sitio para trabajar. De hecho, hay un certificado que consiguen estas empresas que se llama Great Place to Work, que es certificado, y entonces las empresas tienen que pasar una auditoría para tener esta certificación. Entonces ya muchos trabajadores van directamente, si no tienen estos beneficios sociales de flexibilidad laboral, formación continuada y tal, o que es un buen sitio asegurado. Hola, ¿qué tal?
Hola Marga, buen día. Pues que no, ya no entrarían ni siquiera a competir por el puesto de trabajo, ¿no? Otras cosas importantes para una startup, aparte de lo que hemos dicho de la escalabilidad, de que cada vez que tenga más usuarios aumente los beneficios sin aumentar los costes, también es una experiencia omnicanal, no solamente a través del móvil, sino también en persona, que mezclen tener tiendas y tener experiencia online, ¿no? Y que esa experiencia sea global. O sea, que tú puedas ir a cualquier parte del mundo un poco y seguir utilizando el producto o el servicio, ¿vale? Entonces, ha habido un momento que habían diferentes tipos de crecimiento más exponencial, como hemos dicho, que es que, por ejemplo, el ejemplo de Netflix, ¿no? Que cada vez que tenga más usuarios, más beneficios tiene y no aumenta los costes, ¿no? Pero también tenemos que comunicar, o que estos proyectos actualmente tienen que buscar una prosperidad sustentable, que se dice, ¿no? Porque que tienen que mejorar la sociedad, como hace Netflix, por ejemplo, que mejora que haya más series, acceso a la cultura, o filming, por ejemplo, también, y que buscan la cooperación de artistas, creatividad, ¿no? De hecho, Netflix tiene que promocionar mucho la cultura y el arte para que la gente se inspire y al final tenga ideas para hacer nuevas series, ¿no? Porque si las series son malas, igualmente Netflix irá perdiendo usuarios, ¿no? Y entonces también el hecho de que los proyectos tengan un plan de marketing sostenible, verde, humano, transparente, capta mucho más inversión de impacto, que se dice. Y la gente tiene como menos miedo al riesgo que pueda tener el negocio, ¿no? La inversión. Bueno, es un poco que todo el mundo al buscar una inversión busca invertir en proyectos que sean sostenibles, ¿no? Ecológicos, que sean diversos, mejoren la sociedad, que trabajen la diversidad social, ¿no? Y al final, pues eso, que promuevan eso, que no solamente sea un beneficio económico, sino que mejore el mundo, el día a día de las personas, la cultura, el ecologismo, la diversidad personal, tal. Por ejemplo, hay empresas que se dedican solo a buscar para estos tipos de negocios profesionales LGTBI, ¿no? Para que dentro de los equipos sean diversos, ¿no? Y no solamente personas que trabajen en esa diversidad, porque así podrán implementarla y introducirla en la filosofía de la empresa y sus valores, ¿no? Y eso les da más valor como marca al final, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en Instagram de ejemplo, como por ejemplo el de Netflix, a ver si lo vemos, que Netflix, no, en Instagram de Nike, ¿vale? Que si lo vemos, pues podemos ver que cada vez promueven mucho más pues la diversidad étnica, diversidad social, ¿no? Personas con diversidad física, con sillas de ruedas, incluso este verano hicieron una campaña donde la gente no ganaba, o sea, deportistas que sin competir, o sea, juegan a fútbol porque les gusta el fútbol, no porque quieran ganar. Ese tipo de filosofías y valores son los que actualmente pues busca la generación Z, que se llama Millennial o Z, ¿no? Y bueno, también para tener en cuenta a la hora de si queremos crear un proyecto, tener en cuenta que estas startups, la mayoría nacen en Estados Unidos y se ponen en marcha allí, ¿no? El 75%. ¿Por qué? Porque es un mercado muy grande que si lanzas un proyecto es muy fácil que se expanda, porque enseguida, y que también está abierto a las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una aplicación de moda en Estados Unidos, se expande y enseguida ganas dinero. O por ejemplo en Rusia o en China, que tiene sus propias aplicaciones que solo usan allí, o en la India, ¿no? Entonces son startups de valor mundial,
pero claro, solo las usan en China o solo en Estados Unidos, porque ya tienen suficiente mercado como para ser enseguida un unicornio, ¿no? En cambio, si tú lanzas una aplicación en España o en Barcelona, pues es más complicado que llegue a ser unicornio, ¿no? Quizás tendría que enfocarse a la TAM, a Latinoamérica, entonces que sea un servicio que se pudiera utilizar en toda esa zona, ¿no? Al principio, entonces sería más fácil que creciera. Entonces, la mayoría actualmente nacen en Silicon Valley y en la zona de San Francisco, Los Ángeles, tal. Pero ahora también hay muchas en la zona de Nueva York, Chicago, Miami, ¿vale? Aplicaciones como Spotify, Uber, Bitly, Arduino, Xiaomi en China, Trello, que es de organización de tareas, WhatsApp, ¿no? En China, Xiaomi, como hemos dicho, en Australia, Canva, que es una aplicación que está invirtiendo hasta el gobierno para que se desarrolle, porque da buena imagen para el país, como dijimos, para el sector tecnológico y ayuda a desarrollar nuevas empresas tecnológicas, ¿no? En Europa, por ejemplo, están muy lejos de todo el resto del mundo y ahora mismo están creando ayer lo vi en la Asociación de Startups de España, que están promoviendo pues desde Europa invertir con los fondos Next Generation en hacer nuevas startups. Entonces, por eso te digo que es muy fácil que encontrar inversiones, ya sean públicas o privadas, ¿no? Hay que ponerse a buscar socios y enseguida se podría encontrar el dinero. Lo más complicado es crear el equipo. Y la idea pues también, pero se va optimizando con el tiempo, como en marketing digital y la estrategia de inbound marketing es buscar una demanda, hacer una alternativa e ir optimizándola en el tiempo. En India está creciendo mucho a nivel de startups. Otras startups como Waze, que es la alternativa a los mapas de Google Maps para transporte público y transporte privado. También hay una que es solo de transporte público, que yo tengo que ahora no sé el nombre, pero no la puedo mirar, pero bueno, hay muchas, ¿no? Pokémon Go en su día fue una startup. TripAdvisor, que es como que ahora ya no tiene mucho éxito, pero bueno, en su momento estuvo muy bien. O Skype, por ejemplo, para hacer videollamadas, que ahora mismo pues la que más se utiliza es Zoom, ¿no? Que hizo lo mismo que Skype, pero de otra manera, y se ha hecho tan valiosa, ¿no? En poco tiempo, gracias a la pandemia, ¿no? Por las videollamadas, pero bueno, habían otras ya hechas. Actualmente la startup unicornio, la startup unicornio más valiosa del mundo es TikTok, ¿no? ¿Y qué hace TikTok? Nada más que hace otra aplicación, otra red social, pero de vídeos, como YouTube, pero vídeos más cortos. O bueno, pues incluso se podría crear un nuevo InfoJobs más pequeñito, como Jeopardy Talent, por ejemplo, ¿no? Y está valorada en más de 140 millones de dólares. ¿Por qué Elon Musk compra Twitter? Porque las redes sociales es lo que más valen ahora mismo. TikTok, por ejemplo. La segunda empresa más valorada del mundo es SpaceX, que es una aventura para la exploración espacial que hizo Elon Musk, ¿no? El año pasado. Shein, que es la plataforma de e-commerce de retail de ropa por menor, que compite con AliExpress en ese sentido, pero aquí AliExpress sí que la gente compra, pero no está puesta como competición de ropa, ¿no? Sino más para productos pequeñitos, ¿no? Informática, tal, o complementos del hogar, quizás. La primera empresa más importante en la lista de los startups unicornio más valoradas es de FinTech, es de finanzas, una aplicación de finanzas digitales, que es Klarna, que sobre todo lo que hace es compra ahora y paga después, que hace microcréditos, que para eso también está Stripe, que
que utilizamos en España mucho, que es el Bizum, ¿no? Que puedes enviar dinero a través del WhatsApp. Esta sería otra startup unicornio que es española. Por ejemplo, Job Talent, que hemos dicho que son ofertas de empleo alternativas a InfoJobs, Cabify, Globo y Wallbox, que es una empresa dedicada a los cargadores para coches eléctricos, que salió a bolsa hace poco. Pues cuando salen a bolsa ya dejan de ser unicornios, ¿vale? Bueno, en la lista de Seven Sites podéis encontrar todas las listas de unicornios y ver más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una de las que más se valora actualmente es Uber, que es como Cabify, pero es otra marca, que aquí en España está prohibida, pero Cabify no está prohibida. Airbnb, que es la de alquilar habitaciones tipo hotel. Y así bueno, es que por el nombre. Snapchat, que era otra red social que aquí, por ejemplo, ya ha dejado de utilizarse, pero en Francia todavía tiene recorrido y éxito. Pinterest todavía es muy importante a nivel de redes sociales, como decíamos. Y bueno, pues ver un poco cómo se van fluctuando estas marcas, ¿no? En el tiempo. Y si quisiéramos hacer alguna o un proyecto similar, pues ver sobre todo cómo han construido sus equipos de trabajo, ¿no? Y cómo los han ido manteniendo o desarrollando. Y si vemos, por ejemplo, grandes proyectos o proyectos no tan grandes, pero a nivel estatal, por ejemplo, vemos que lanzan los proyectos sobre todo con equipos muy buenos y luego, como no saben retener esos trabajadores, pues estos trabajadores suelen irse y crear sus propias empresas. Y bueno, pues suele ser la dinámica, si queréis mirar, ¿no? Pero se basa sobre todo en mucha marca personal, ¿no? En potenciar a sus trabajadores que están dentro. Por ejemplo, las empresas de Elon Musk se basan mucho en la imagen que genera él como de marca personal, ¿no? Y tener en cuenta, pues eso, las diferentes crisis que están habiendo en las startups. Es que hay oleadas de despidos en la industria tecnológica, ¿no? Por ejemplo, es lo que venía la semana pasada en el diario Expansión, que me trae un alumno cada semana. Y, por ejemplo, que pues ha habido muchísimos despidos en Estados Unidos, pero sobre todo porque optimizan las plantillas, ¿no? Entonces, ¿ves? Por ejemplo, Elon Musk aprende de los errores o vaivenes de Snapchat, la otra aplicación, ¿no? De redes sociales, y de ahí pues para no hacer los mismos errores en Twitter. Por ejemplo, startups que van hacia el sector inmobiliario, las de belleza, que están lanzándose muchas startups de belleza. Y también ayer lo que decía es que despiden mucha gente porque quieren optimizar los puestos de trabajo, pero luego también faltan especialistas tecnológicos que desarrollen los proyectos, ¿no? Y entonces, bueno, pues que al final es eso, ¿no? Pues un poco ver que la falta de trabajadores cualificados, que es un sector que está un poco en vaivén, como el Bitcoin, ¿no? Como las monedas digitales, pero que es un sector que va a tener, evidentemente, al final todas las empresas serán tecnológicas, se basarán en una web, aplicaciones para funcionar, ¿vale? Y luego, bueno, pues entender lo importante que es la marca personal de los trabajadores, de trabajarla desde dentro de las empresas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en el máster de marketing lo trabajamos en el bloque 2, en personal branding y el marketing de dentro de las empresas, ¿no? Y eso es un poco lo que hablaremos en la masterclass de la semana que viene, el martes 24 de mayo a las 12. Tips para trabajar la marca personal dentro del marketing y la comunicación interna de las empresas, y cómo emprender en digital como profesional dentro de una empresa, dentro de una marca general, la marca personal, ¿vale? Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Gracias a todos, gracias por las preguntas y espero que os haya gustado. Chao, y dejar vuestros comentarios. Chao, que vaya bien. Gracias.
Gracias. Vale.